Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Vacunación mental. El día contra la depresión, vi que un colega publicaba en las redes sociales la mala noticia de que una médica se había suicidado. Aparte del dolor y la tristeza que se siente al leer ese mensaje, me puse a pensar y concluí que realmente estamos equivocados. Nuestra sociedad está garantizando una educación básica, media y profesional que está fundamentada en el conocimiento y en el entrenamiento técnico. Ninguna de las personas está siendo vacunada para prevenir los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad o el consumo de sustancias. Nuestra sociedad solo está ofreciendo tratamiento a los monos enfermos y no les enseñamos a los pequeños monos a ser humanos. Si no reconocemos que somos analfabetas psíquicos, nunca vamos a ver la necesidad de crear modelos de enseñanza que incluyan la manera de meter la materia de educación mental y emocional como una de las principales asignaturas de la formación. Los objetivos de esa educación deben ir hacia la búsqueda de la sabiduría personal y deben estar desligados de las creencias religiosas. Enseñarle a un niño a entender su mente, conocer sus impulsos, soltar su ira, manejar la culpa, vencer el deseo de mentir, redireccionar su intención hacia el altruismo, desarrollar compasión y ayudarle a cultivar el desapego son cosas muy valiosas en la vida de una persona. Estoy seguro que todo eso le ayudaría muchísimo a reducir su sufrimiento vital y a crear serenidad y bienestar. Esos objetivos de sabiduría que tendríamos que alcanzar deben estar al mismo nivel que las leyes de la física, las fórmulas químicas, el estudio de la aritmética y la geopolítica. Ya no necesitamos monos que acumulen conocimiento y vivan vidas desastrosas. Ingenieros que golpean a sus esposas, científicos que se venden por dinero, abogados que mienten todo el tiempo, políticos que no controlan sus impulsos, astronautas que no pueden dejar el licor, psiquiatras que seducen a sus pacientes, doctores en matemáticas que no saben manejar la ira y sacerdotes, filósofos que sucumben ante el deseo sexual en una menor de edad. Esta sociedad ya no necesita analfabetas psíquicos porque esos mismos monos están destruyendo los árboles y el bosque completo. Necesitamos monos que desarrollen sabiduría, que puedan liberarse de su sufrimiento mental y que redirijan sus intenciones, más allá de la búsqueda desmesurada de frutos y de los propósitos egocentristas. Necesitamos monos que autotrasciendan y que vayan más allá de lo que el cuerpo les exige o de lo que su animalidad les propone. Cuando los monos tienen trascendencia, se convierten en humanos. Si no lo hacen, se quedan como simples monos, autómatas, ciegos e infelices, brincando de una rama a otra todo el tiempo y sin hallar sosiego alguno. En este momento, hay claras recomendaciones sobre la limpieza que debemos hacer a los alimentos, el número de frutas que debemos comer al día, la cantidad máxima de sal que tolera nuestro cuerpo y las vacunas que necesitamos para poder sobrevivir al mundo.
Pero es ilógico que no hayamos creado modelos de entrenamiento para lograr sabiduría y vencer el analfabetismo psíquico. Hoy te proteges del coronavirus con mascarillas y te desinfectas con alcohol, pero no tienes ni idea de cómo protegerte frente al sufrimiento que tu misma mente crea. Lo que hace una vacuna es que entrena al cuerpo para reaccionar ante un agente externo. Una habilidad que tu cuerpo no tenía, ahora la ha adquirido. Se ha creado los anticuerpos necesarios para defenderte del virus o la bacteria. Entrenar a los monos en habilidades de conciencia plena, regulación emocional, tolerancia al malestar, desapego y actitud compasiva funcionaría igual que una vacuna. Una habilidad que nuestra psiquis no tenía es aprendida y de esta manera se crean formas más sanas de reaccionar ante los agentes externos, que en este caso obviamente no son microbios, sino estímulos psicosociales, como por ejemplo la crítica, el dolor, la pérdida, la aprobación, entre otros. Los psiquiatras y psicólogos clínicos nos hemos focalizado mucho en el estudio de la enfermedad mental y en poder darle a las personas un estado de supuesta normalidad psíquica, pero nuestro desconocimiento de la mente y de la promoción de la salud mental hace que nos quedemos en la meta de la liberación de los síntomas y que no avancemos a metas de autorrealización más profundas. No somos formados en salud pública mental, ni se nos estimula ese espíritu a lo largo de nuestra carrera. Afortunadamente, así como hay laboratorios que desarrollan vacunas todo el tiempo, hay muchas personas que están estudiando la ciencia del bienestar y el desarrollo de una psiquis armónica, porque creen que esta es la ruta para poder cambiar nuestra insatisfacción constante, infelicidad y sufrimiento. Cuando decidiste leer este libro, tú te sumaste a ese grupo de personas que han sido conscientes de sus vidas de mono y que decidieron empezar a hacer cambios. Ojalá las palabras de este texto puedan pasar por tu cuerpo, tu mente y tu experiencia, como lo haría una vacuna, y espero que puedan transformar tu vida. Lo deseo inmensamente. Frase intermedia. Hay 3 cosas destructivas en la vida: la ira, la codicia y la excesiva estima a uno mismo. Mahoma. La real libertad. A este nivel de la lectura es posible que ya hayas entendido que vives una vida de mono, que eres un analfabeta psíquico, que eres esclavo o esclava de tu mente y que a pesar de todos los esfuerzos que has hecho, persiguiendo los paradigmas que te enseñaron, realmente no logras sentirte con tranquilidad y felicidad. Además, que hay una ventana de salida en la cual podemos aprender educación mental y entrenarnos en habilidades modificando nuestra dinámica celular interna y la manifestación de los genes. Entender este resumen es fácil, pero aceptar con humildad y profundidad cada una de esas frases es muy difícil. Es posible que cuando las estabas leyendo sintieras algunas sensaciones displacenteras en tu cuerpo, un malestar hacia mí, o que tu mente sacara algún pensamiento interpretativo relativizando la aceptación. No te preocupes, recuerda que todo eso es normal y que estamos en el proceso de educación mental para soltar el analfabetismo psíquico. Observar esas sensaciones y esos fenómenos como flujos de energía que llegan y se van y que no te definen ya es un avance gigante. Es más, solo por el hecho de haber llegado hasta este punto del libro, has tenido un avance significativo, ya que en la medida que yo voy poniendo temas en tu mente, estoy invitándote de forma indirecta
a hacer técnicas de exposición imaginarias, a cultivar la flexibilidad mental y a entrenar la tolerancia al malestar. Así que sin darte cuenta, empezaste tus primeros niveles de educación mental. Ahora, vamos a desarrollar a continuación el concepto de la real libertad, con el cual quiero cerrar. Existe un pequeño espacio donde realmente tú eres libre. Ese es el espacio que hay entre tu conciencia y cada uno de los eventos privados que llegan a tu mente. Nos hemos acostumbrado a vivir nuestros pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos de acción y comportamientos como si fueran propios. Por eso los vemos como parte de nosotros mismos y nos identificamos con ellos. Ellos están tan pegados a tu conciencia que te definen y parece como si ellos fueran tú. Recuerda que tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres tus impulsos. Tú eres una conciencia observadora por la que pasan múltiples experiencias todo el tiempo y dependiendo del nivel de entrenamiento que se tenga, la interacción con esos fenómenos generará sufrimiento, neutralidad o serenidad. Es posible que cuando te hablo de ese pequeño espacio de tiempo en el cual tu conciencia observa la sensación y logras decidir en función de un propósito y no solo en función de evitar el malestar o perseguir el placer, veas el tema como algo muy efímero, intangible e inalcanzable, o como algo muy metafórico y poco práctico. Eso nos pasa a todos al principio, pero cuando empezamos a observar nuestro impulso de acción en la cotidianidad, con el tiempo desarrollamos más habilidades y nuestra mente se vuelve más fina y sutil. Recuerdo un paciente que llegó a mi consulta porque tenía ansiedad. Se preocupaba constantemente por los temas del futuro y sentía tensión muscular en el cuello todos los días. Durante la terapia y detrás de la ansiedad, identifiqué que una parte muy importante del sufrimiento vital que él experimentaba estaba asociado con los resultados de sus comportamientos impulsivos. Tenía peleas con sus familiares por la imprudencia verbal, gastaba más dinero de lo presupuestado en máquinas tragamonedas y cuando estaba ansioso empezaba a buscarse pequeños granitos en la piel, los arrancaba y de forma automática y al rascarse la herida la ampliaba. Era un círculo vicioso conductual. Con el tratamiento instaurado, sus preocupaciones y la tensión muscular mejoraron notablemente, pero la impulsividad persistió. Analizando con más detalle su impulsividad, venía desde hacía mucho tiempo. Había comenzado en la niñez y se fue expresando de diferente manera a lo largo de su vida. El paciente logró entender que todo el tiempo había sido un cliente pasivo y que cuando iba al psiquiatra en el pasado, se sentaba, respondía las mismas 3 preguntas y ponía toda su esperanza en el medicamento. Además, reconoció que, como todos nosotros, no tenía educación mental y que por lo tanto era un esclavo mental. No me detendré a contar todo el proceso de este paciente porque nos saldríamos del objetivo de este libro, pero quiero hacer énfasis en las frases que él una vez me dijo en la consulta y que fueron autorizadas para ser publicadas. Esas conclusiones fueron llegando lentamente a medida que la práctica de meditación se hacía más fuerte. Abro comillas. Cristian, hay algo que descubrí. Me di cuenta que antes de hacer las cosas, entre la urgencia de hacerlas y la acción, hay un espacio pequeño donde puedo decidir si lo hago o no. Yo me di cuenta que las ganas de hacer algo no son eternas. Ellas empiezan, suben y llegan hasta un punto muy alto, donde uno siente que no va a ser capaz, pero tan pronto uno espera y aguanta, esas ganas caen y pierden energía. Como vi que yo soy capaz de observar mis impulsos
y no obedecerlos, eso me hizo sentir otra vez vivo. Estoy poniendo en práctica esa experiencia en todo. Cierro comillas. Este hombre tenía 62 años. Fue profesor de básica primaria toda su vida y apenas estaba aprendiendo a conocer su mente. Estaba haciendo cambios desde su autoconocimiento y no desde el miedo, la culpa o la presión externa. En cada cita yo lograba ver que avanzaba en sabiduría y que tanto su salud como su dinámica familiar también mejoraban de manera exponencial. Ahora, para llegar a ese nivel se necesita un propósito claro, enseñanzas y práctica. No es algo milagroso, no es algo que ocurre en horas o minutos, no es algo que se compra o se dona. Vencer la esclavitud no se logró de la noche a la mañana. Es algo que se entrena y se descubre desde la experiencia individual y no desde la teoría científica. En el proceso de educación mental, uno invita a las personas a que empiece a observar su impulso de actuar en situaciones en las cuales la emoción no es tan intensa. Es decir, un aprendiz de carpintería no aprende a utilizar las herramientas en el momento de mayor presión laboral y con la pieza más delicada. Posteriormente lo hace con piezas más fáciles y luego va incrementando su nivel de complejidad. Eso mismo pasa en la educación mental. Si deseas empezar tu autoconocimiento, aparte de la práctica meditativa formal, empieza a observarte en todas tus acciones y específicamente observa cómo se siente en tu cuerpo el impulso de actuar o la urgencia de hacer algo. Empieza a practicarlo en situaciones fáciles, como por ejemplo antes de almorzar, te detienes 10 segundos y observas las ganas de tomar la cuchara y empezar, o en un momento de sed, observas 10 segundos el agua fría y atrasas un poco el momento de beberla, identificando tu impulso de acción. Lo puedes practicar con todas las acciones del día a día, acelerando el carro, respondiendo el celular, mirando la velocidad con la que caminas, entre otros. Observar tu mundo psíquico y solo observarlo. Descubrir cómo el mono brinca de un lado para otro ya es una ganancia. Empieza a hacerlo con 2 o 3 actividades cotidianas e identifica la velocidad a la que comes, caminas, hablas, te duchas, te vistes y manejas. Obsérvate como si un pequeño dron te sobrevolara y mírate en el trabajo y en tu casa. Cómo llegas, cómo saludas, lo primero que haces, lo que sientes, lo que evitas y lo que automáticamente respondes al hablar. Ya con eso tienes tareas suficientes para estos primeros días. Por lo menos mi invitación es a que empieces a hacerlo con cosas sencillas. Solo experimenta y así empezarás a descubrir cómo funciona tu mente. Recuerda que más vale vivir un día a conciencia plena y en real libertad que toda una vida en ceguera y esclavitud mental. Cuando te observes, intenta identificar en medio de la experiencia esa urgencia o impulso de acción, esa inercia de correr y trata de no obedecerle, reconociéndola solo como una pequeña ola energética que sube y llega hasta el punto más alto y luego, si no le obedeces, vuelve a bajar. Si tu mente está muy activa, no te juzgues, solo observa tu respiración y quédate en ella. El resto de la experiencia te intentará distraer, pero tú la redireccionarás con paciencia y mucho cariño. Recuerda, llevas mucho tiempo viviendo una vida acelerada y los monos no se entrenan fácilmente. Cuando crees que ya están entrenados, te das cuenta de que siguen siendo monos y tienes que volver a empezar.
Ya cuando tu nivel de observación haya avanzado, puedes prolongar más el tiempo de espera o hacerlo en situaciones que te generen alta emocionalidad y en las cuales hayas tenido problemas. Pongamos un ejemplo. Todos los fines de semana, tú invitas a un amigo a tomar cerveza y terminan ebrios, gastando más dinero de lo presupuestado. Esto te ha traído problemas de salud y dificultades en tu relación de pareja. En ese caso, que logres identificar el deseo de escribirle, las sensaciones corporales, la urgencia de actuar y los pensamientos que justifican la acción, y que logres no obedecerles, sería un avance mucho mayor. No sé si lograste ver que dije identificar los pensamientos que justifican la acción. Cuando estás cabalgando o surfeando la ola emocional o la urgencia energética del impulso de acción, aparecen varios actores en escena. De la misma manera como una orquesta requiere de varios instrumentos a la vez para que pueda sonar bien, en el momento de la alta emocionalidad, a esa orquesta se suman los pensamientos, muchos de ellos con patrones automáticos que tratan de justificar la acción, de minimizar sus consecuencias, de relativizar el daño y que sesgan la forma de ver la experiencia. Esos pensamientos tienen las características de ser pegajosos y directivos. Conocer cuáles son los pensamientos que apoyan el impulso de acción y que me llevan a terminar en un comportamiento impulsivo es un aprendizaje fundamental dentro del proceso de autoconocimiento. Una persona que desea controlar el impulso de comer debe reconocer que cuando está cabalgando la emoción, su mente le dice, abro comillas, ¿para qué castigarme tanto? Yo solo comeré un poquito y mañana haré más ejercicio. Realmente no estoy tan gorda. Siempre he sido así. Yo no sirvo para hacer dietas. Un poquito no me hará ningún daño. Cierro comillas. O una persona que quiere controlar su impulsividad sexual y el deseo de ser infiel, debe darse cuenta que su mente le puede decir, abro comillas, ella no se dará cuenta de nada. Todo el mundo tiene una canita al aire. Ella además que también lo hace. Yo igual me voy a cuidar. Estoy seguro de que será la última vez que lo haga. Es que yo soy muy débil ante las mujeres. Cierro comillas. Estos son algunos de los ejemplos de los pensamientos automáticos que nos engañan. Si una persona no es consciente de que esos pensamientos aparecen y que pueden decidir haciendo lo opuesto, esa persona sigue siendo un analfabeta psíquico y aún tiene su libertad limitada. Soltar el impulso de acción implica un acto de desapego al placer. Implica la tolerancia del malestar que se siente cuando uno no satisface la emoción. Detrás de la aceptación activa hay una renuncia. Detrás de la renuncia hay una satisfacción personal porque se logró libertad y autotrascendencia. Esto mismo puedo extrapolarlo a tu vida, a muchos otros desenlaces que son y han sido dolorosos. Infidelidad, imprudencia verbal y no verbal, gestión del dinero, manejo de la pornografía, mentira, consumo de sustancias psicoactivas y realización de actividades que aumentan tu reconocimiento, poder sobre los otros o acumulación de bienes. Cuando uno empieza a observar su cuerpo y su mente, se da cuenta que no solo tenemos 5 sentidos. El sexto sentido, o mejor dicho, la sexta ruta de percepción que aparece es la mente. Es ese espacio interno y privado donde llegan los pensamientos, las sensaciones, las imágenes y los impulsos de acción. Y así como soy consciente de que alguien me tocó en mi mano derecha, también empiezo a ser consciente de que un pensamiento llegó a mi mente. Por lo tanto, la real libertad se puede cultivar
cuando estás consciente de los flujos energéticos que llegan a esa sexta ruta de percepción que es la mente. Y esta es alcanzada cuando tienes la capacidad de decidir sobre ellos en función de un propósito y no solamente a merced de las reglas que persiguen el placer y evitan el displacer. Aquí la autotrascendencia se traduce en libertad mental y serenidad. Frase intermedia. Con respecto a la sabiduría, la cosa más importante y suprema que todos han de entender es la naturaleza de la mente, que está vacía, desprovista de un yo y es clara luz. Kunsan Pelden, La ambrosía de las palabras de Manjusri.